Mis hermanos, siempre como iglesia, como congregación, nuestro interés es siempre buscar glorificar a Cristo. Lo hacemos obedeciendo su palabra. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para dar inicio y para colocar este tiempo en las manos del Señor, para que nos llene y sea un tiempo de verdadero refrigerio espiritual. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre Santo, venimos en esta preciosa mañana, Señor, delante de ti, para darte la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor que llena todos los espacios de nuestra vida, Señor, todas las áreas de nuestra vida. A ti acudimos, Señor, suplicando siempre tu gracia para poder recibir y comprender con la mayor claridad el mensaje de hoy. Te damos las gracias, Señor, por la luz de tu palabra y rogamos que ella penetre en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El novelista Ferenc Molnar era poco amigo de recibir visitas inesperadas. Cuando llegaba alguien allí de visita, sorpresa, su asistente personal tenía la orden de decir lo siguiente: lo siento, pero el señor Molnar no está en casa. Acaba de salir. Es más, si usted corre calle abajo, de seguro lo va a alcanzar. Por supuesto, no quiero invitar a imitar a este señor Molnar. Tan solo esta es una ilustración que tiene que ver con las visitas. ¿Qué ocurre cuando llegan las visitas? A veces estas visitas inesperadas, algunas se convierten en sorpresas agradables o sorpresas y en otras ocasiones se convierten tal vez como en una carga, ¿verdad? Y esta ilustración tiene que ver algo con el mensaje de hoy. Aclaro, respecto a las visitas y no a la actitud del señor Molnar, sino qué tipo de visitas encontramos. Bueno, hay un pasaje en el que vamos a tomar como pasaje base de nuestro mensaje de hoy. Está allí en el Evangelio de Jesucristo según Lucas. Pero permítanme, antes de entrar a mirar la porción de este Evangelio, dar como una vista panorámica de lo que es el Evangelio de Lucas. Los acontecimientos que se relatan allí en el Evangelio de Lucas transcurrieron, digamos que en un marco histórico, geográfico y social en Judea. Judea, una provincia del Imperio Romano. Y era una provincia que tenía, junto con otras, digamos que un estatus especial. Y el desarrollo del Evangelio de Lucas transcurre desde la llegada del ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, posteriormente el anuncio de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y allí en el Evangelio de Lucas vemos cómo nos narra el camino que siguió Jesús desde Galilea hasta Jerusalén.
y lo hace con un detalle, con cierto detalle muy especial. Y finalmente ya nos habla sobre la ascensión de Jesucristo. Tal vez si quisiéramos mirar dentro de todo el Evangelio un versículo, digamos, principal o que refleje el propósito que tenía el Espíritu Santo al inspirar a Lucas a escribir este Evangelio, iríamos al capítulo 19, al versículo 10, que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje principal de este Evangelio. Ahora, de acuerdo a este Evangelio de Lucas, durante el reinado de Herodes el Grande, había allí un sacerdote llamado Zacarías, de la familia o de la casa de Abías. Su esposa, su mujer Elizabeth, era también de la familia de Aarón. Los 4 evangelistas nos mencionan a esta pareja, Zacarías y Elizabeth, como personas justas delante de Dios. Cuando comienzan los eventos que nos narra aquí Lucas, Zacarías no tenía hijos, puesto que Elizabeth, su esposa, era estéril y además tenían una edad avanzada. El Evangelio nos dice que mientras Zacarías, como era sacerdote, en una ocasión estaba allí en el altar y se le apareció un ángel dándole un anuncio y le decía que Elizabeth, su mujer, iba a dar a luz un hijo al cual tenían que llamar Juan, y que este hijo sería un seguidor de Dios. Zacarías le mencionó al ángel la edad avanzada de su esposa, de su mujer, y le preguntó con incredulidad si era posible que les diera una señal, ¿sí?, como para garantizar de que esa profecía iba a ser cierta. En respuesta, el ángel se identificó como Gabriel y le dijo que había sido enviado especialmente por Dios para dar este anuncio. Y añadió lo siguiente, le dijo: por causa de tu duda vas a quedar mudo hasta que se cumpla la profecía. Muy bien, con esto en mente, vamos a ver entonces la porción o el mensaje de la profecía de Zacarías, allí en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 67 al 79. Y dice así: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, liberados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor
en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. La Navidad, estamos en este tiempo y se habla solamente de Navidad. La Navidad es, entre otras cosas, un tiempo de visitas. Quizá algunos de ustedes están esperando visitas o ya tienen visitas de familiares en esta época, o nosotros vamos a hacer visita en otras casas de otros familiares. Y pensando en esto sobre las visitas, quiero proponer que veamos la Navidad como la mejor visita de toda la historia. Y vamos allí a centrarnos en el versículo 68 del pasaje que hemos leído. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Esta es la base del mensaje. Pocas palabras, este es un buen resumen de lo que es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Dios bajó a visitar a su pueblo y a redimirlo. Pero hay otra cosa interesante en estas palabras de Zacarías que nos llevan a recordar el Éxodo, parte del Éxodo. Acompáñenme allí a Éxodo 3, versículos 7 y 8. Dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios entonces llama a Moisés, a quien Dios va a usar para visitar y redimir a su pueblo en aquel momento de dificultad, en este tiempo de esclavitud allí en Egipto. Y diríamos que cualquier miembro de la comunidad allá del pueblo de Israel, después del Éxodo, también hubiera podido pronunciar esas palabras diciendo: mire, Dios nos ha visitado en Egipto, Dios nos ha redimido de la esclavitud. Y pensando en esto, lo que quiero hacer es como comparar el Éxodo con la encarnación de Jesús, o sea, el nacimiento de Jesús. Y después poder aplicar esto a nosotros en el día de hoy. Y lo vamos a resumir tomando como base bíblica las palabras de Zacarías, y vamos a considerar 5 puntos bajo el título que ya lo mencioné: la mejor visita de toda la historia.
como siempre, nuestro mensaje tiene una idea principal. La idea del día de hoy, del mensaje de hoy es: Jesús vino a la tierra como Salvador expiatorio para que pudiéramos tener paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Y aquí también podemos agregar que hay otra razón. Jesús vino para darnos ejemplo, para establecer como una norma, como un estándar en el cual debemos medir nuestra vida. Dice el versículo 68 nuevamente: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Podemos decir que la razón por la cual Dios decidió visitar y redimir a su pueblo, tanto en los tiempos de Moisés como cuando envió a su Hijo al mundo, fue porque vio la gran necesidad de su pueblo, una necesidad de salvación, una necesidad de redención. Y Dios en ambas ocasiones decidió visitar y redimir, o sea, salvar a su pueblo, en la primera ocasión a los israelitas allí de Egipto, y también a su pueblo de todos los tiempos. Ahí estamos nosotros, de toda la historia, a través de la encarnación y de la muerte de Jesucristo. Entonces vemos la gran necesidad del pueblo, primero allá en Egipto. Pues obviamente nosotros recordamos todo lo que pasó allí, no necesito recordar más detalles. Los israelitas llevaban varios siglos viviendo allí en Egipto, tiempos de sufrimiento por la esclavitud, esclavos, y era un pueblo desesperado. Y por eso decidió bajar, por decirlo así, para visitar y redimir a su pueblo de la esclavitud. Pero 1300 años después, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿acaso, pregunto, había menos necesidad que en los tiempos de Moisés? No, porque siempre el pueblo de Dios ha sido un pueblo muy necesitado. Siempre, el mundo siempre es un mundo necesitado. Y es por eso, precisamente por esa necesidad, que Dios ha visitado y redimido a un pueblo necesitado, tanto en los tiempos de Moisés como en los tiempos de Jesús. Pero igualmente hoy que vivimos, estamos hablando de 2000 años después de la encarnación del Hijo de Dios, sí, tenemos necesidad de sentir y de vivir esa visita, la mejor visita de toda la historia. El mundo sigue estando igual de necesitado, y nosotros también estamos necesitados hoy, igual que los israelitas en Egipto o que la gente en la época de Jesús. Es decir, aunque no lo diga aquí en el texto, Zacarías, con estas palabras, nos está diciendo que esto implica y da a entender que siempre vamos a tener una gran necesidad. Y es por eso que Dios visita y redime a su pueblo en diferentes momentos de la historia. Entonces ese era nuestro primer punto.
un pueblo necesitado. Vamos al segundo punto, un pueblo amado. Bueno, aquí en el texto, Zacarías no nos dice explícitamente sobre el amor, no nos dice algo de amor. Volvamos a leer el versículo 68, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Pero pregunto, ¿ahí acaso no hay un gran amor? Eso es el amor. El hecho de bajar, visitar y redimir a su pueblo. Si no hay amor en eso, pues, ¿qué es entonces el amor de Dios? El amor de Dios es lo que lo impulsa, lo que lo motiva a visitar y a redimir a su pueblo. Es porque Él no puede, hermanos, ser indiferente ante la necesidad de su pueblo y de la gente. Dios no es un Dios indiferente. Y es por amor que Dios se digna visitarnos y redimirnos. Dios tiene un pueblo que Él ha elegido para ser el pueblo que Él va a salvar a través de un Salvador. Es por eso que Dios condesciende. Esa palabra de pronto no es muy común. Condesciende. Condescender quiere decir ponerse al nivel de alguien. Bajar a estar con. Eso significa condescender. Es alguien que se pone al nivel más bajo de otra persona. Eso es condescender. Y Dios ha querido condescender a lo largo de la historia para relacionarse con nosotros. Él nos ha visitado en la persona de Jesucristo, pero fue por amor. Por supuesto, esto es lo que nos da esperanza a todos nosotros. Esa esperanza que da también a este mundo en que vivimos. Ese amor. Un mundo que pasa por situaciones tan difíciles, hoy en día tan complicadas. Tenemos problemas de guerras, hambre, pobreza, enfermedad, todo tipo de catástrofes. Pero lo que nos da esperanza en todo es precisamente el amor de Dios. Y muchos de nosotros hemos experimentado ese amor de forma personal, como el Señor también, digamos que Él nos ha visitado personalmente, pero siempre Él obrando en nosotros a través del Espíritu Santo, abriéndonos los ojos para que pudiéramos entender lo maravilloso del Evangelio, para que pudiéramos llegar a conocerle a Él a través de creer en Él y arrepentirnos. Mis hermanos, Dios sigue ofreciéndonos su amor constantemente y lo seguirá ofreciendo hasta que Él decida, bueno, hasta aquí hemos llegado, y le ponga fin a este mundo. Siempre va a reflejar su amor en todo momento. Pero todavía estamos viviendo en el tiempo de esa esperanza y del amor de Dios que nos ofrece a todos nosotros. Por eso el segundo punto, decía yo, un pueblo amado. Tercer punto, un pueblo visitado. Es este el punto que quiero resaltar como la mejor visita de toda la historia. Hay visitas humanas que
Ellos pueden gustar más o menos. Pero aquí tenemos una maravillosa visita. Dios, el Señor Dios de Israel, dice Zacarías, proféticamente dice, ha visitado y redimido a su pueblo. Es que no puede haber algo mejor y más importante que esta visita. La visita de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y pensando en esto, bueno, decimos, pero bueno, Dios es omnipresente, ¿verdad? Ese es uno de sus atributos. Dios está en todas partes. Pero Él no necesita desplazarse para ir a visitarnos. Pensamos en eso, para ir a visitar a la gente. Porque Dios está en todos los sitios. Pero cuando hablamos de Dios visitándonos, es una forma de decir Dios interviniendo de manera especial en cada una de nuestras vidas. Visitándonos en ese sentido es cuando Dios hace algo especial, es cuando Dios se manifiesta y se da a conocer en forma excepcional. Dios visitándonos. Y el Éxodo es un buen ejemplo, porque cuando los israelitas salieron allí de Egipto, caminaron por el desierto, después entraron a la tierra prometida, aunque ninguno de ellos había visto a Dios así, todos tenían claro que Dios los había visitado. No hace falta que le podamos ver con nuestros ojos. El Señor está allí, presente. Y Él también nos ha visitado y nos visita y ha intervenido en misericordia y poderosamente. Y la encarnación de Jesús fue la mayor demostración posible. Nunca, mis hermanos, existirá una mayor visita que la que hizo el Señor hace más de 2000 años. No podemos esperar nada mayor que eso. Ahora, este ser increíble, como Dios, estaba visitando a la humanidad. Algo increíble. Todos, mis hermanos, todos nosotros, como seres humanos, somos pecadores y siendo sinceros, pues digamos que los pequeños detalles llegan a ser más importantes a veces que el mismo mensaje. Y en esta ocasión, en este tiempo, es una pena que esto sea más importante para algunos de nosotros que el verdadero mensaje. Aunque no hubiera árboles de Navidad, aunque no hubiera regalos en esta época, aunque no hubiera cenas especiales allí en familia, que esto está bien, esto no es que sea malo hacerlo, esto es parte de la celebración. Pero aunque no hubiera nada de eso, la verdad sigue siendo la verdad. Este es un momento único de la historia. Dios nos visitó en la persona de su Hijo Jesucristo, hecho un ser humano como nosotros, y vino aquí. ¿A qué? Si nos visita, Él vino al cuarto punto. Un pueblo redimido.
Esta palabra redención en la arqueología bíblica tiene que ver con la liberación de alguien por el pago de un rescate. Liberación de alguien por el pago de un rescate. Ese es el concepto, digamos, bíblico de la redención. Y que fue en el Éxodo, la Pascua, recordarán, la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero en la Pascua fue el precio, pero fue un precio simbólico, porque pues, obviamente el Cordero de la Pascua era un símbolo. Recuerden nuevamente allí en Éxodo cuando iban a salir de Egipto, el pueblo de Israel, en aquella noche memorable, cuando murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero ninguno de los primogénitos de Israel fue tocado, de los israelitas. Pero fue gracias a que mataban un cordero, ¿sí? El cordero de Pascua, en cada familia, en cada casa, y esparcían la sangre de aquel cordero, recuerdan, los dinteles de las casas. Y esto sirvió como protección cuando pasó el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos. Pero los de Israel fueron protegidos por la sangre del cordero en cada casa, allí en la celebración de la Pascua. Pero, ¿de qué nos habla todo esto? De Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ¿qué significa? El Señor es salvación. El Señor es el que salva. La sangre de aquellos corderos solo tenían un valor simbólico, porque la sangre de un simple animal no puede salvar a nadie. Pero la sangre derramada allí por Cristo, esa sangre que también en esa época apuntaba a la sangre de Cristo, esta es la que verdaderamente nos ha salvado. Y dice Zacarías nuevamente allí, repito el versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Saben, mis hermanos, en el Apocalipsis hay más o menos 25 nombres para referirse a Jesús, como 25 nombres. Y el nombre que más se repite en Apocalipsis es el nombre de Cordero. Jesús como Cordero. Más o menos unas 29 veces. El Cordero, entonces, es el protagonista del Apocalipsis. Cordero es el protagonista del Éxodo, también de Lucas. Mejor dicho, Él es el protagonista de toda la Biblia, porque es en Él que tenemos redención por su sangre. Por eso, mis hermanos, de pronto dicen, bueno, este mensaje en esta época, ¿por qué no más explícitamente sobre la Navidad? Mis hermanos, nunca podemos separar la Navidad de la Semana Santa, por decirlo de alguna forma. No lo podemos separar. No podemos separar el nacimiento de la muerte de Jesús 33 años después. No debemos separar eso, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir. Nació para morir por nosotros, para redimirnos
de nuestra esclavitud. Sí, somos esclavos espirituales por ser pecadores. Pero Jesús nos ha visitado y nos ha redimido, pagando el rescate de nuestra liberación con su propia sangre allí en la cruz. Y fue eso lo que Dios estaba haciendo allí en Belén. Dios nos ha visitado y redimido, exclama Zacarías. Por eso hablamos en ese cuarto punto de un pueblo redimido. Finalmente un pueblo, quinto, un pueblo agradecido. Y espero que realmente seamos un pueblo agradecido. Como dice nuevamente nuestro versículo de estudio, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y esa parte donde dice, bendito sea el Señor. No sé por qué no colocan esa frase, bendito sea el Señor, con más signos de exclamación. Deberíamos gritar que salga de nuestro corazón, bendito sea Dios. Allí hay alabanza, una alabanza de gratitud. Esa es la exclamación de Zacarías. Lo tenemos allí en Éxodo 15. Recién salidos de Egipto, hay una canción que componen Moisés y su hermana María, donde dice, ¿quién como tú, Jehová? No hay nadie como Él. Se fijan que también, mis hermanos, en los relatos del nacimiento de Jesús también hay canciones de alabanza, como cuando los ángeles allí en Lucas 2 están cantando aleluyas al Señor por el nacimiento de Jesús. La gente o nosotros debemos tener siempre ganas, deseos de alabar al Señor y decirle al Señor, gracias Señor por todo lo que has hecho. Si hay una característica del pueblo de Dios, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras imperfecciones y todo lo que tenemos que lamentar de nosotros mismos, pero si hay una característica de los verdaderos creyentes de nosotros, debe ser gratitud. Gratitud. ¿O acaso vamos a ser como aquellos 9 leprosos sanados que no se volvieron a darle gracias a Jesús? Quiero terminar recordando, el Éxodo tuvo lugar hace más de 3000 años. La encarnación del Hijo de Dios hace más de 2000 años. Pero nosotros, como creyentes, somos parte del pueblo de Dios que Él, tanto en el Éxodo como en la encarnación de su Hijo, salió a visitar y salió a redimir. Si es así. Es obvio que esto nos lleva a que debemos alabar al Señor. Mis hermanos, los invito a que permanentemente estemos dando gracias al Señor, dando esas muestras de gratitud por lo que ha hecho. Debemos dar gracias de corazón por habernos visitado, por habernos redimido. Y hacer todo esto me parece que es la mejor forma de celebrar la Navidad. Alabando al Señor, dándole gracias al Señor, viviendo nuestra fe cada día, compartiendo el mensaje con las otras personas. Esa es la mejor manera de celebrar la Navidad. Y no solamente por estas fechas,
sino en los próximos días, todos los días, los próximos meses, en los próximos años, podamos nosotros hacer eco de aquella maravillosa y gozosa exclamación del que fue padre de Juan el Bautista, de Zacarías: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Alabemos a Dios, porque Él ha venido a salvarnos. Y celebremos la Navidad dando honor a quien realmente lo merece, a Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por las bendiciones que nos has impartido a través de este texto del Evangelio de Lucas, la profecía de Zacarías. Gracias, Señor, por la forma en que nos has visitado. Definitivamente la mejor visita de toda la historia. También gracias, Señor, por la forma como te has revelado a nosotros en esta mañana, como un Dios sustentador, protector, perdonador, redentor, salvador, Dios, Señor de todas las cosas. Oh Señor, te pido que edifiques nuestros corazones, nos des fortaleza, Señor, en nuestra fe y en la esperanza. Y te rogamos que una vez más tú uses este lugar y nuestras vidas como medio o instrumento para encontrar a los elegidos. En el nombre de Cristo te lo pedimos en acción de gracias.